Capítulo 10, vamos a continuar esta mañana adorando al Señor, mis amados, leyendo su palabra, examinándola, pidiéndole al Señor que nos revele lo necesario y agradecidos por la obra ya determinada de Cristo, hermanos. Así que voy a orar, me gustaría que oráramos y vamos a ir poco a poco escudriñando estos 48 versículos, hermanos. Es algo bastantito, pero el Señor nos va a ayudar. Así que vamos a orar. Dios, en esta mañana quiero agradecerte porque nos has dado vida, mi Dios. Sabemos aún que antes estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora por el sacrificio de Cristo perfecto podemos acercarnos a tu presencia, mi Dios. Ruego por los que estamos en este lugar para que nos afirme, Señor, si estamos en la fe, y aún, mi Dios, si en nuestra vida ha habido religiosidad, te pido que nos examines para ir corriendo a Cristo y recordar que Él es la fuente de salvación, mi Dios, que separados de Él nada podemos hacer. Así que ruego también en esta mañana, mi Dios, para que nos des arrepentimiento y fe, aún si hemos hecho las cosas de una manera religiosa, y que nos limpies de todo pecado, mi Dios. Ruego por este tiempo en Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Gracias. Mis amados, Hechos capítulo 10 es el pasaje que hoy meditaremos. Hechos capítulo 10, vayan ahí en su Biblia, mis amados. Ahora, mis amados, quiero platicar un poquito nada más de lo que ha sucedido hasta aquí. En los primeros 10 años de la iglesia cristiana, cómo comenzó el cristianismo después de la muerte y resurrección de Cristo, mis amados, vemos que el evangelio empezó a obrar en los samaritanos. Lo vimos en capítulos anteriores, hermanos. Los diáconos, o los llamados a servir mesas, hermanos, fueron los primeros que comenzaron a hacer la obra de evangelistas, hermanos. Una de las razones por las que Esteban muere es por predicar el evangelio, si recuerdan eso, que lo estudiamos ya también hace algunas semanas. Y mis amados, llamaba mi atención este pasaje porque en Hechos 1, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les había encomendado a sus discípulos, a los 11, que ellos iban a morir predicando el evangelio en diferentes lugares. ¿Saben cuál fue el problema de ellos, hermanos? Que se quedaron quietos en Jerusalén, y el Señor quería que fueran a otros lugares. Ahora, mis amados, llama mi atención porque a Pedro, al final del capítulo 9, dice que él comenzó en el versículo 32, hermanos, dice que él fue a hacer un recorrido por diferentes lugares donde el evangelio ya había sido predicado. Eso lo vimos la semana pasada, hermanos. Y es ahí donde el apóstol Pedro es usado por el Espíritu Santo, y vemos que hay un hombre que se llamaba Eneas, ¿recuerdan? Que estaba paralítico, hermanos, y el Señor lo sanó, hermanos, de su enfermedad. Vimos también a una discípula llamada Tabita, que fue una imagen muy parecida cuando Jesús resucitó a esta niña Tabita, ¿recuerdan? Entonces, mis amados, dice aquí el versículo 43, que es ahí donde nos quedamos la semana pasada, y aconteció que del capítulo 9, y aconteció, está hablando de Pedro, que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Este curtidor, niños, era una persona que se dedicaba a tratar con las pieles de los animales muertos. Ahora, esto para un judío era algo que no podía hacer, porque estaba dentro de un lugar donde había cadáveres, había pieles, pero aún el Señor estaba tratando, mis amados, para que él no pensara que era más importante que los demás personas, hermanos. Y el Señor va a tratar con nosotros también, hermanos, cuando en nuestro corazón haya orgullo, altivez, que creamos que somos mejores que otros porque ellos no conocen a Cristo, hermanos. Mas aquí vemos que el Señor está tratando con Simón, con Pedro, hermanos, y llega a hospedarse, o lo hospeda este otro Simón, pero este era un curtidor. Entonces, mis amados, llama mi atención también que aunque Pedro había estado predicando en Jerusalén, mis amados,
Él es llevado a otro lugar para que siga obrando el Evangelio, mis amados. Ahora, ¿qué es lo que obra en las personas? El Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, es lo que va a obrar en las personas que están muertas. Y, mis amados, aquí vemos también al Señor guiando por medio de su Espíritu Santo a todos aquellos que son obedientes a Él, hermanos. Ahora, ¿en quién va a manifestar su poder, hermanos? En solo aquellos que sean obedientes al Señor y que estén cerca de Él. Y, mis amados, vamos a ver en el capítulo 10 cómo Dios, mientras pareciera ser que el Evangelio está como un poco tranquilo, recuerdan en el versículo 31, léanlo conmigo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, hermanos. Entonces podía parecer que todo estaba bien, hermanos, pero el Señor estaba obrando y preparando la tierra en otros lugares. Ahora vamos a ver en el capítulo 10, mis amados, que es el Señor el que, aunque nos está dando cierta bonanza en lugares, hermanos, Él está preparando los lugares a donde debemos predicar el Evangelio. Y es aquí, mis amados, donde la familia de Cornelio, junto con todas sus amistades, van a escuchar el Evangelio, hermanos. Ahora, mis amados, esto es importante porque nosotros podemos haber olvidado lo que Cristo hizo por nosotros y decir, bueno, ¿a poco tengo que volver a hablarle del Evangelio a las personas? Es lo único que podemos dar a la gente, hermanos. Ahora, mis amados, dice que Simón Curtidor vivía, versículo 6, vayan al capítulo 10, versículo 6, posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Ahora, mis amados, el vivir cerca del mar muy probablemente era por su trabajo que él tenía, pero él también tenía que lavar las pieles de los animales. Todo esto tiene que ver con su trabajo, pero también algo interesante, hermanos, es que cuando alguien se dedicaba a esto, lo sacaban de la ciudad, hermanos, por la contaminación y el aroma. Entonces, una de las razones era que él estaba como exiliado un poco de la sociedad, hermanos. Ahora, mis amados, llama mi atención porque aquí Lucas, hermanos, nos proporciona algo información sobre lo que está sucediendo, hermanos. A pesar de que hay paz en las iglesias, hermanos, el Señor sigue obrando, el Señor sigue trabajando, hermanos. Y ahora, ¿se imaginan el que Pedro, siendo un judío estricto, hermanos, ahorita lo veremos en el capítulo 10, que él no tenía que ver, no se relacionaba aún con personas gentiles, hermanos? Aún esta región, hermanos, pues vemos que el Señor estaba tratando en su corazón, y probablemente en el nuestro también, hermanos, cuando el Señor nos lleva a un lugar donde nos es complicado estar, pero el Señor quiere tratar con nuestro corazón, hermanos. Y se imaginan un olor a animales muertos, el hedor, alguna vez han olido un perro muerto, tal vez no huele igual, pero es algo no muy agradable aún, es algo que nuestro aroma no es muy agradable, algo muerto, hermanos. Pero aún en eso, mis amados, para los judíos era algo impuro, escuchen esto, la actividad de estas personas, hermanos. Y probablemente este hombre, hermanos, era rechazado por los judíos, hermanos, y es por eso que ahora la iglesia cristiana, pues lo había. Era un miembro de la iglesia cristiana, muy probablemente. Y dice que él se fue a hospedar ahí con él, hermanos, y el Señor estaba tratando en su corazón de su legalismo. Niños, el legalismo tiene que ver con ganar la salvación haciendo buenas obras. Eso es, el legalismo trata con que yo puedo ganar mi salvación. Es así como, no lo quiero complicar, pero si tú has tratado de ganar tu salvación haciendo buenas obras, eres un legalista. Y uno puede decir, híjole, la realidad es que sí he tratado de hacer buenas obras para salvarme, pero aún en esto, mis amados, tenemos que tener cuidado con el legalismo. No hablaré de eso hoy, pero es importante que lo entendamos. Ahora, mis amados, escuchen lo siguiente, es ahí donde voy a comenzar. Temer a Dios, dar limosnas y orar no es señal de salvación. Temer a Dios, dar limosnas y orar no es señal de salvación. Vayan conmigo al versículo 1, hermanos. Dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hermanos, esta compañía era una muy importante fuerza de los soldados romanos, hermanos, y él era un capitán, era alguien importante en ese tiempo, mis amados. Ahora,
llama mi atención, mis amados, porque esta es la tercera vez que Lucas menciona este lugar. Primero Felipe, hermanos, que es donde él se queda a radicar, y luego Pablo, hermanos, fue cuando Pablo tuvo que escapar a ese lugar para que de ahí se fuera a su lugar de origen. Lo vimos en el capítulo 9, hermanos, y esta es la tercera ocasión que el evangelio estaba siendo predicado en este lugar. Ahora, mis amados, ¿por qué el Señor obra así? Probablemente tú y yo vamos a un lugar y vemos que no pasa nada, y el Señor probablemente nos vuelve a llevar y nos vuelve a llevar, hermanos, para que aún haya 1 o 10 personas o 20, hermanos, o 2 personas, con esas predicamos el evangelio. Ahora, llama mi atención también, hermanos, que este nombre Cornelio, hermanos, era como el nombre ahora José, tal vez, un nombre muy común entre los romanos. Y es importante, hermanos, que entendamos que este Cornelio, niños, escuchen, era el jefe de 100 soldados. Imagínense, 100 personas de los soldados o de la, ¿cómo se llama? Guardia Nacional. Imagínense, 100 soldados, él tenía a cargo 100 soldados, y para estar al frente de 100 hombres, hermanos, pues no era cualquier cosa, era una cierta responsabilidad. Ahora, mis amados, dice el versículo 2, que es donde vamos a entrar, dice, piadoso, está hablando de Cornelio. ¿Cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, esto llama mi atención, mis amados, porque no solo era él, el que él tuviera temor al Señor, había influenciado a toda su casa y aún a sus siervos. Ahorita lo veremos más adelante. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía, hermanos? Oraba a Dios siempre. Entonces, vemos varias características. Era piadoso, era temeroso de Dios, daba muchas limosnas, hermanos, y oraba a Dios siempre. Y esto llama mi atención, mis amados, porque ¿cuántas cosas se dicen de Cornelio? Por ejemplo, aquí, era un hombre piadoso. Mis amados, aún Pedro, esta es la única palabra que se usa igual en 2 de Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahora, eso es importante porque, mis amados, el que él no fuera judío, mis amados, él, aunque era un hombre piadoso, léanlo conmigo, versículo 2, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre, estaba camino al infierno, hermanos. Si él hubiera muerto en esa condición, piadoso, temeroso de Dios, dando limosnas y orando, hermanos, él seguía camino al infierno. ¿Por qué, niños? Porque él no conocía a Cristo. Sabía cosas de Cristo, porque en el tiempo que nos narra Lucas, no estaba escrita toda la Biblia, y él sabía cosas de Cristo, pero le hacía falta lo más importante, que era conocer a Cristo. No sé si tú conozcas a alguna persona que digas, bueno, es una persona generosa, da dinero, es alguien que tiene temor al Señor, es alguien que ora, hace sus oraciones 3-4 veces al día, pero hermanos, si no tienen a Cristo, siguen camino al infierno. Puedes ver gente, es más, aún entre los cristianos puedes ver a alguien que digas, bueno, ese es alguien que está muy cerca del reino de los cielos, hermanos, pero si no tiene a Cristo, de nada sirve. Puede ser alguien muy dadivoso, alguien que aún dice Pablo que dé todo su dinero, hermanos, de nada le sirve. Y es ahí donde el Señor quiere que autoexaminemos nuestro corazón, hermanos, porque podemos decir, bueno, yo tengo temor a Dios. De hecho, la Biblia dice en Proverbios, niños, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero, mis amados, esto es importante porque aunque él era alguien que se dedicaba al servicio, a la adoración de Dios, era alguien devoto, hermanos, y toda su casa había sido influida, mis amados, esto no daba una señal de que él era salvo. Y era, mis amados, algo tan, ahora en el tiempo nuestro, sería algo tan sencillo, hermanos, pero podemos nuevamente ver a gente que es religiosa, que hace buenas obras, hermanos. De hecho, ahora que vamos al hospital, hermanos, llega un montón de gente a dar comida, muchísima, con cazuelas, con ollas, hermanos, pero si no tienen a Cristo, hermanos, de nada les sirve. Y esto, mis amados, es para que nos autoexaminemos. ¿Cuánto tiempo he creído que por mis buenas obras voy a salvarme? Probablemente digo, es que oro 3 veces al día, cuando me levanto, cuando como, cuando me voy a dormir, y oro 3 veces al día. Y viene a mi mente el fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Yo oro, yo doy diezmos, yo ayuno tantas veces, hermanos, y dice que el otro fue el que regresó a su casa justificado, hermanos. Ahora, eso es importante, mis amados, para que nos autoexaminemos. Ahora, Cornelio había llegado a conocer la religión judía, mis amados, era alguien temeroso de Dios, hermanos,
asistía muy probablemente a los servicios religiosos de la sinagoga que estaba ahí, hermanos. Guardaba los días sábados, hermanos. Fíjense, la palabra limosnas tiene que ver con la acción de ayudar a los necesitados. Yo pregunto, ¿hemos dado limosnas? ¿Es algo bíblico, hermanos? ¿Hemos dado limosnas? Yo creo sí. El problema es que probablemente estamos dando limosnas para cubrir lo que hacemos mal. Y ahí hay un problema en nuestro corazón. Porque Dios sabe cuál es la razón que yo doy algo a alguien, probablemente para ser visto. Aún dice el Señor Jesús que no lo hagamos para ser vistos delante de la gente. Y aún en esto, mis amados, este hombre era alguien que realmente era piadoso y tenía el deseo de ayudar a la gente con necesidad. Eso es muy bueno, mis amados. Pero tengamos cuidado de que no creamos que por nuestras buenas obras vamos a salvarnos. Es que yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia 3 veces al día y yo no soy como ellos. Hermanos, tengamos cuidado de eso. Eso es una advertencia para todos. ¿Por qué? Porque podemos caer en el riesgo de creer que lo que hacemos va a hacernos más piadosos o más justos que los demás, hermanos. Y podemos empezar a ver a las demás personas, hermanos, como más pecadores que nosotros. Ahorita voy a llegar ahí. Mis amados, aún él, mis amados, observaba la ley respecto a la alimentación. Y esto es importante, mis amados, porque en ese tiempo el guardarse en ciertas maneras de comer era algo que un judío debía hacer. Era algo que aún para alguien que se convertía al judaísmo, hermanos, tenía que circuncidarse, hacer ciertos rituales de purificación para ahora ser un prosélito. Pero aún en esto, mis amados, aunque él guardaba su manera de comer, hacía ciertas oraciones, daba limosnas, hermanos, estaba perdido, sin esperanza. Quiero que pensemos si nosotros no somos uno de esos, hermanos, porque probablemente uno dice, bueno, sí, mi papá, mi mamá es como así, pero en ocasiones nosotros estamos en un problema igual y no lo podemos ver, hermanos. Y aún en eso es bueno autoexaminarnos. Ahora, mis amados, aunque él oraba al Dios de Israel, mis amados, si no conocía a Cristo, de nada sirve. Es lo mismo que ahora sucede con los judíos, hermanos, o los de Israel. Ellos no son nuestros hermanos. Aún hay lugares de reunión donde hay personas con banderas de Israel. El otro día veíamos con Emma un video con banderas. Ellos creen que por tener una bandera, por hacer cosas como esas, hermanos, van a estar más cerca de Dios, hermanos. Y si no conocen a Cristo, de nada sirve. Ahora, es importante, hermanos, todos aquellos judíos, de hecho dice Pablo, que aunque todo Israel será salvo, hermanos, pues yo creo que serán los que Dios escogió. Mas sin embargo, hermanos, no todo el que es israelita de nacimiento, hermanos, lo es de corazón. De hecho, ahora nosotros somos pueblo de Dios por la obra de Cristo, hermanos. No es porque, y aún en eso debemos tener cuidado, hermanos, porque no somos mejores que ellos. Uno puede decir, bueno, es que ellos desprezaron al Señor y yo no. No, hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, llama mi atención porque él hacía, vean lo que dice aquí, hacía muchas limosnas. ¿A quién hacía limosnas, hermanos? Al pueblo. Y este pueblo, hermanos, tiene que ver con el pueblo del Señor, hermanos. Es bueno ser generosos. De hecho, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre y podemos ver a Dios como un dador alegre porque Él dio a su Hijo, mis amados. Entonces, podemos ver a Dios como un dador alegre. Y es ahí, mis amados, donde nosotros podemos entender que podemos vivir una vida religiosa únicamente. Mas, mis amados, nuevamente, versículo 2, era piadoso, Hechos 10, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo, oraba siempre a Dios, pero seguía camino al infierno. Esto es importante, hermanos. Nada de las obras que hagamos, hermanos, nos va a dar la salvación, si no es la obra de Cristo. Ahora, mis amados, el sacrificio de Cristo es suficiente. No necesitas tú hacer algo para decir, bueno, es que esto lo hago para salvarme un poco más que los demás. No, hermanos, estamos recibiendo y respirando la misericordia de Dios. Y si lo hacemos, hermanos, de hecho la palabra dice en Santiago, hermanos, que si tu fe, la semana pasada veíamos eso, hermanos, que si tu fe no produce obras, está muerta. Ahora, una señal, hermanos, que podemos autoexaminarnos, hermanos, es si en nuestras oraciones dependemos siempre del Señor. ¿Qué peticiones hacemos al Señor, hermanos? Ahora, llama mi atención esto porque no sé si tú sabías, tal vez lo sabes, pero no lo crees, es diferente, que Dios responde tus oraciones. Ahora, dice que él era un hombre, nuevamente, piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas y oraba a Dios siempre.
¿Qué oraba Cornelio? La Biblia no dice mucho de eso. Quiero que vayan al capítulo 11, por favor. Al capítulo 11 de Hechos. Vean el versículo 12. Y está hablando Pedro de lo que sucedió. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Vean el 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora vean el versículo 14 y léanlo conmigo. Él te hablará palabras por las cuales... ¿Cuál era la oración de Cornelio? Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Él podía estar yendo al Antiguo Testamento porque no estaba el Nuevo escrito, hermanos. Ver que había un Mesías, ver que el Salmo 22 hablaba de sus sufrimientos, Isaías 53, hermanos. Pero él estaba pidiendo al Señor sabiendo que había algo más, hermanos. No era nada más el Antiguo Testamento, hermanos, sino él pedía al Señor, hermanos, cómo ser salvo. Llama mucho mi atención porque dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y ¿quién más? Toda tu casa. Ahora uno puede decir: bueno, yo he orado al Señor y el Señor no responde. La pregunta es si tus oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, quiero que me ayudes a realmente entender el Evangelio, poder compartirlo con mi esposa, mi esposo, mis hijos, con mi familia. Señor, trae a alguien para que ellos sean salvos. Hermanos, nuestras oraciones en muchas ocasiones son por un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor salud, hermanos, nuestras oraciones son tan vanas, pero no son por el Señor. No. Yo pregunto en esta semana, ¿qué tanto hemos orado para que el Señor traiga salvación a nuestra familia? ¿Cuántas ocasiones, hermanos? Señor, salva a mi familia. Y aún dice aquí, hermanos, llama mi atención en el capítulo 10, regresen al capítulo 10 de Hechos, porque dice que él oraba a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Siempre. No oraba una vez al Señor: yo te pido ahorita. Yo creo que en todo tiempo, Señor. ¿Y cómo puedo entender Isaías 53? ¿Y cómo puedo entender Génesis capítulo 3, que dice que alguien le aplastará la cabeza de la serpiente? Hermanos, ¿cuál es el problema de nuestro corazón? Que podemos estar pidiendo al Señor cosas que se quedarán aquí en la tierra. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus oraciones? Yo no las conozco, pero si tus oraciones son por algo mejor aquí en la tierra, creo que por eso Dios no ha respondido tus oraciones. Mas si tus oraciones son: Señor, trae salvación a mi familia, Señor, trata con los que tengan, mis padres, mis hermanos, mis hijos, trata con ellos para que sean salvos. Hermanos, creo que el Señor va a obrar y el Señor va a responder de acuerdo a su voluntad. Ahora, mis amados, la pregunta es: ¿qué peticiones estoy haciendo al Señor? Ahí vemos, aunque nuevamente no dice, y Cornelio oraba esto y esto, hermanos, vemos que después de que Pedro se queda con ellos, muy probablemente él platicaba: es que yo estaba esperando que alguien me hablara del Salvador. Ahora, mis amados, dice el versículo 3, continúen conmigo ahí. Este vio claramente en una visión, está hablando de Cornelio, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. La hora 9, mis amados, eran como las 3 de la tarde, y le decía: Cornelio. Él, versículo 4, mirándole fijamente, y ¿cómo estaba? Atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Ahora, mis amados, Cornelio vio claramente, mis amados, en una visión, alrededor de las 3 de la tarde, hermanos, y dice que él quedó muy atemorizado, mis amados. Ahora, yo no me imagino el que tú y yo viéramos a un ángel. Probablemente tenemos la idea de un ángel como gordito, con cachetes rojitos y con alitas, 2 alitas, hermanos. Pero si vemos los ángeles, de acuerdo a la Biblia, hermanos, creo que nos causaría un terror ver a un ángel con 6 alas, otros llenos de ojos, otro con cara como de un águila. Hermanos, creo que nos causaría terror, hermanos, ver a un ángel. Es por eso que aún, mis amados, dice la palabra que aunque hay personas que los adoran, hermanos, vemos a Juan en Apocalipsis, hermanos, los ángeles están al servicio de Dios. Ahora, vayan conmigo, mis amados, a Hebreos capítulo 1. No pierdan Hechos 10, hermanos.
Hebreos capítulo 1. Al final del capítulo 1, hermanos, está hablando de Cristo como superior a los ángeles, para que nunca pongamos a los ángeles como en primer lugar, hermanos. Pero el versículo 14 llama mi atención. Vean lo que dice Hebreos 1:14. Cuando alguien les pregunte algo sobre los ángeles, hermanos, este es un versículo muy sencillo, y esta es una de las características y de los trabajos que hacen los ángeles. Dice aquí el autor de los Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quién? De los que serán herederos. Los ángeles, niños, son creados por Dios para servir a aquellos que son parte del pueblo de Dios y que van a ser parte del pueblo de Dios. Aún vemos en la Biblia, a lo largo de la historia de la salvación, cómo había ángeles que se manifestaban en ciertas ocasiones. Ahora, es importante que diferenciemos que en el Antiguo Testamento sí se habla del ángel de Jehová, pero ese ángel de Jehová sabemos que es Cristo. No es un ángel, no porque Cristo sea creado, sino que tenemos que tener cuidado. Ahora, este es un ángel, este no es Jesús, este que se le aparece es un ángel, y ese ángel, la palabra ángel, niños, tiene que ver con un mensajero. Eso significa ángel, un mensajero. Entonces, ¿qué viene a ser un ángel? Aquí dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos ¿de qué? De la salvación. Ahora, nuevamente, los ángeles no deben ser adorados, ni reverenciados, ni... los únicos que piden adoración, hermanos, son los ángeles caídos, o aún Satanás. Ellos sí. Pues por eso, hermanos, que aún la gente los adora, pero estos ángeles yo estoy seguro que no vienen del Señor, hermanos. Todo aquel que pida una adoración fuera del Señor no es del Señor. Regresen conmigo a Hechos 10. Así que, mis amados, este ángel, una de las cosas que hace es que lo llama por su nombre y le dice, mis amados, que sus oraciones y sus limosnas han subido delante de Dios. Ahora, mis amados, esto es importante. Dice Juan 9, capítulo 9, versículo 31. Vayan conmigo ahí porque quiero sustentar esto con esta porción únicamente. Juan 9, 31. Dice lo siguiente, mis amados. Juan capítulo 9, después de que Jesús sana a este ciego de nacimiento, hermanos, al final del capítulo, dice, y sabemos que Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? No oye a los pecadores. Ahora, ¿por qué entonces sucedió esto con Cornelio? Dios no oye a los pecadores. ¿Cuál es el problema tuyo y mío? Que tú y yo creíamos que desde que rezábamos un Padre Nuestro, Dios nos escuchaba. Y no quiere decir que Dios esté sordo, niños, pero Dios no responde ni pone atención a los que no son sus hijos. Eso es importante y ahorita lo aclararé más adelante. Mas sin embargo, mis amados, la escritura no se contradice. No quiere decir que las oraciones y las limosnas de Cornelio llegaron a Dios porque sus oraciones eran buenas, hermanos. Era porque era alguien que Dios había escogido para salvación. Y Dios ya había preparado la tierra para que aún él pudiera clamar a Dios. ¿Y quién era el que iba a hacer la obra, mis amados? El Señor. Más algo que llama mi atención, mis amados. Regresen a Hechos capítulo 10. Algo que llama mi atención, mis amados. Sabemos todos los que estamos en este lugar que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, mis amados. Y es por eso que Dios está buscando Dios está buscando a Cornelio. Y Dios está buscando a cada uno de nosotros, hermanos. Amados, nadie de los que estamos aquí buscó al Señor. Nadie. Podemos decir, no, yo sí lo buscaba. Es más, yo desde pequeñito. No. ¿Por qué llegamos aquí a conocer del Señor? El Señor nos está buscando y el Señor nos está trayendo. Nada hay bueno en nosotros, mis amados. Nada. Ahí tenemos que tener cuidado porque podemos decir, no, pero es que yo desde pequeñito, yo como que ya sabía de Dios. No es cierto, hermanos. Nuestro corazón estaba inclinado al mal. Ahora, mis amados, entonces esto tiene que ver porque estoy seguro, por lo que dice Hechos 11, hermanos, que la oración de Cornelio era: ¿cómo ser salvo? Señor, ¿cómo debo ser salvo? Pero esta era una obra que el Señor ya había empezado en él. Ahora, mis amados, ahí podemos estar confiados y tranquilos que si la salvación, como dice Jonás, hermanos, es del Señor, hermanos, yo puedo confiar en que Él va a salvar. Si Dios salva a mi padre, gloria a Dios. Y si mi madre va camino al infierno, gloria a Dios también.
Si 2 de mis hijos son salvos y si 2 van al infierno, gloria a Dios, porque la salvación ¿de quién es? Del Señor. No es nuestra, hermanos. No es algo que yo me esfuerce. Ahora, llama mi atención también, mis amados, porque probablemente estamos angustiados. ¿Quién será salvo de mi casa? Bueno, como yo no sé quién va a ser salvo, quién Dios escogió, hermanos, yo tengo que anunciarles, aunque se enojen conmigo, aunque me dejen de hablar, en todo tiempo tengo que hablarles que están en problemas con Dios, que son enemigos de Dios, que no son hijos de Dios. Esto es importante si están sin Cristo. Ahora, mis amados, dice aquí, dice Lucas en su narración, hermanos, está narrando lo que sucedió y dice que el versículo 5, el ángel le está diciendo instrucciones precisas. Dice lo siguiente: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿cómo? Pedro. Y llama mi atención esto, hermanos, porque el ángel le habla, le dice que vaya a traer a Simón, pero no le llama como Pedro, hermanos. Es algo que llamaba mi atención. Ahorita veremos por qué. Dice: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y dice ahí: él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, llama algo mi atención, mis amados. Un ángel, quiero que lo imaginemos, se le aparece, pero ¿saben qué debería asombrarnos? Que aunque los ángeles en el nacimiento de Jesús daban gloria a Dios porque el Salvador había venido al mundo, hermanos, y aún recuerdan cuando ellos fueron a decirle a los que estaban, a los pastores ahí, que había nacido alguien en Belén, hermanos, el Salvador de la humanidad. Hermanos, los ángeles dan instrucciones de lo que se debe hacer, hermanos, pero los ángeles no comparten el evangelio. ¿Saben de quién es esa responsabilidad? Nuestra, hermanos. Porque el ángel podría haberle dicho a Cornelio: oye, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Pero, hermanos, ellos no, esa no es su función. Esa no es su tarea de un ángel. Ellos dan instrucciones de parte de Dios. Pero aún en esto, mis amados, nuevamente, no es para que estemos esperando una visión de un ángel. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Pero ellos saben cuál es su tarea, hermanos. Son mensajeros de Dios. ¿Cuál es la tarea de nosotros, hermanos? Y creo que debería asombrarnos. Tenemos un mensaje, hermanos, que deberíamos anunciar a las personas. Ahora, llama mi atención porque dice aquí el versículo 6 al final: él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, el ángel le da esperanza ¿a quién? A Cornelio. Porque, mis amados, muy probablemente este Cornelio, al saber que no era un judío de nacimiento, hermanos, se sentía alguien pecador, alguien miserable, alguien inmundo, hermanos, alguien que no era parte del pueblo de Dios aún, hermanos, aunque hacía buenas obras, daba limosnas, era piadoso, era temeroso, hermanos. Pero ¿saben qué llama mi atención de este pasaje, hermanos? Que el ángel le da la esperanza a Cornelio de que había un hombre que era un curtidor, un hombre impuro o inmundo que lavaba pieles de animales, hermanos, y que ahí estaba un mensajero del Señor, que era Pedro, hermanos. Ahora, llama también mi atención, mis amados, porque qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, qué bendición anunciar el evangelio. No sé si te habías puesto a pensar que es una bendición saber que Cristo vino a la tierra, nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó para salvar a las personas. ¿Qué tenemos que anunciar a la gente? Eso, hermanos. No tenemos que hacer algo más. Probablemente se nos ocurran cosas diferentes, hermanos, pero el Señor quiere que anunciemos un solo mensaje, hermanos. Hay un solo evangelio, y ese evangelio, hermanos, es algo que se nos ha dado a nosotros. Es como si tú tuvieras la cura del cáncer o de una enfermedad que como el COVID ahora que sucedió. ¿Qué harías con esa cura si la tuvieras? Yo creo que la darías. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que olvidamos que el evangelio, que es poder de Dios para salvación, pues probablemente no es poder en mis abuelitos, en mis papás, en mis hermanos. Hermanos, Cristo vino a salvar pecadores. Ahora, llama también mi atención, mis amados, porque ¿cuánto tiempo? Quiero que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo hemos perdido en predicar el evangelio? ¿En qué aprovechamos todo lo que estamos haciendo, hermanos, día tras día? Quiero que en esta semana autoexamines qué hiciste a lo largo de la semana. No para condenarte, sino para que pidas perdón al Señor. Y si no has hecho lo que Él te ha dejado hacer, lo hagas. Porque, mis amados, es triste que nosotros que tenemos el mensaje, hermanos, no lo compartamos
apartamos a los demás. Ahora, mis amados, dice el versículo 7, vayan conmigo ahí, ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio, llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado, uno parecido a él, hermanos, de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora, mis amados, esto es importante porque habla de alguien muy parecido a él. Probablemente tú digas, bueno, de aquí, como bien venía a mi mente ayer en la noche que repasaba esto, hermanos, Elías, cuando él creía que él era el único, hermanos, y aún vemos que había 7,000 hombres que no habían doblado las rodillas ante Baal, ¿recuerdan? Ahora, hermanos, aún podemos pensar que somos los únicos, hermanos, pero hay más personas sirviendo a nuestro lado. Probablemente no estamos dando cuenta de eso, pero aún en eso, mis amados, creo que debemos agradecer a Dios por las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para servir, por la iglesia en la cual el Señor nos ha traído para poder servirle juntos. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que nosotros pensamos en muchas ocasiones que nosotros somos los necesarios o indispensables, y no somos así, hermanos, no es así. Ahora, Jope, hermanos, a Cesarea, la distancia era más o menos de 44 kilómetros, no sé si sea de aquí a La Piedad, son como 50, hermanos. De aquí a Zamora, perdón, son como 50 kilómetros, era una distancia más o menos de eso. Ahora, mis amados, mientras estos siervos de Cornelio viajaban, hermanos, llama mucho mi atención porque el Señor está preparando la tierra en este lugar, hermanos, donde estaba Cornelio, pero también está preparando a Pedro para que vaya a hacer algo que no había hecho antes, hermanos. Y nosotros podemos empezar a ver que Dios no está obrando. ¿Por qué Dios no responde? Bueno, Dios siempre está trabajando, hermanos. Eso es algo que nos debe quedar claro. ¿Por qué, mis amados? Porque Él no descansa como nosotros. Él no necesita dormir, descansar ciertas horas. Ahora, mis amados, mientras Cornelio recibe la visión, hermanos, Pedro está recibiendo otro tipo de visión. Quiero que vayan conmigo ahí. Al día siguiente, versículo 9, hermanos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos son los siervos y el soldado, hermanos, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué, hermanos? Para orar. Cerca de la hora sexta, estas son las 12 del día, hermanos. En ese tiempo, niños, en las casas de ese tiempo, había como una terracita en la parte de arriba, y en esa terraza, hermanos, cuando hacía mucho calor en esta zona que había, donde estaba los mares o así, hermanos, era como un lugar de ventilación. Para aquellos que sufren calor era como un lugar de descanso. Bueno, Pedro sube a este lugar, hermanos, y dice que él se subió a orar, hermanos. Y, mis amados, una característica de un hombre piadoso, hermanos, o de un discípulo del Señor es que ora. La pregunta para ti, les voy a mandar un escrito que estaba leyendo sobre la oración, decía el hermano, ¿oras? Y él decía, hermanos, que alguien que no ora no es creyente, hermanos. O sea, ¿cómo puedo saberme si soy creyente? Bueno, porque sé que he creído en Cristo y sé que respirar es como orar, hermanos. Ahora, llama mi atención también, mis amados, porque en muchas ocasiones, está bien, en muchas ocasiones podemos estar perdiendo tanto tiempo, hermanos, en tantas cosas, pero, hermanos, el Señor quiere que oremos en todo tiempo. Pedro, hermanos, mientras estaba siendo hospedado ahí, hermanos, una de las cosas que él hacía era apartarse para ir a orar con el Señor. ¿Saben de quién vio ese ejemplo? Del Señor Jesús. El problema de nosotros, hermanos, es que estamos tan ocupados durante todo el día, hermanos, que yo te pregunto, ¿cuánto tiempo apartas para irte a solas con el Señor y orar? Derramar tu corazón y decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo aprovechar el tiempo, no sé cómo redimir el tiempo, no sé qué hacer el día de hoy, hermanos. Y el Señor quiere que nos apartemos para estar con Él, hermanos. Aún Daniel, ¿recuerdan? Dice que 3 veces al día hacía su oración. Nuevamente, no que lo hagas tú y yo religiosamente. Es que lo voy a hacer a las 9, a las 3. Mas sin embargo, hermanos, un creyente ora. Esa es una característica de un creyente, que él ora. Y aún en esto, mis amados, sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por Dios, por Cristo, no por mí, porque yo oro 3 veces al día y mi esposa ora 2. A Dios me oye más a mí, no. Si aún él orara 2 palabras y ella orara 2 horas, Dios escucha la oración de aquel que se humilla ante Él y clama, hermanos. Ahí también tenemos que reconocer. Ahora,
la salvación es del Señor y que ahora por nuestras oraciones, pues Cristo intercede, hermanos. Ahora, dice el versículo 10, hermanos, lo siguiente: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto tiene que ver con un asombro, hermanos, o un espanto, o una visión, hermanos, esta palabra. Y mis amados, aunque Pedro buscaba cierta soledad, hermanos, para orar sobre este techo, hermanos, de donde se hospedaba, hermanos, pues vemos que no podemos apartarnos de la presencia del Señor. Ahorita lo veremos por qué, hermanos. Dice el versículo 11, y vio el cielo abierto. Viene a mi mente también cuando Esteban iba a morir, recuerdan, y él ve el cielo abierto y al Señor Jesús que estaba puesto en pie. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo, semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, mis amados, ¿recuerdan lo que les decía? Los judíos, hermanos, tenían cierta dieta que los caracterizaba, porque Dios había determinado, hermanos, que no comieran ciertas cosas, puerco y otros animales. Aún en eso, mis amados, esto que estaba el Señor permitiendo, hermanos, era una representación de nosotros, porque nosotros éramos inmundos, hermanos. Nosotros éramos ese tipo de animales, de cierta manera, como una comparación, porque Dios no nos podía recibir, hermanos, por nuestro pecado, nuestra suciedad. Ahora, llama mi atención, porque quiero que vayan un poco a Levítico capítulo 20, hermanos, para entender un poco esto, hermanos. Levítico 20. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito, hermanos. Es el tercer libro de su Biblia, Levítico 20, versículo 24, hermanos. Este es un resumen muy conciso de lo que ellos tenían que abstenerse. Levítico 20, 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he, ¿qué, hermanos? Apartado de los pueblos. Ahora, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con que nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartados, ¿por qué? Inmundos. Habéis pues de serme, ¿qué? Santos. Ese era el propósito, hermanos, de que el pueblo se diferenciara, de que era un pueblo de parte de Dios, hermanos, pero para que también ellos reconocieran, mis amados, que eran un pueblo, ¿qué? Santo, hermanos. Ahora, esto es importante porque dice aquí, mis amados, que en el versículo 26, porque yo, Jehová, esta es la razón, hermanos, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué? Míos. Ahora, mis amados, las leyes alimenticias del Antiguo Testamento eran, hermanos, escuchen esto, para mostrar que el pueblo de Israel era distinto a las demás naciones. Ese era el propósito, hermanos. Y, mis amados, este versículo nos muestra, hermanos, o estos versículos, que Dios quería que fuera representado su nombre, hermanos, en un mundo lleno de tinieblas, donde la gente no le interesaba en ese tiempo comer cualquier cosa. Ahora, mis amados, esto está en el antiguo pacto, y esto es importante, porque, mis amados, ¿saben cuál fue el problema del pueblo de Israel, hermanos? Que Israel olvidó, hermanos, que él tenía que ser luz y bendición para las demás naciones, hermanos. Ahora, quiero que vayan un poquito conmigo adelante a Marcos 7, y esto llama mi atención porque vean lo que Marcos, el sobrino de Pedro, va a escribir de algo muy probable que Pedro le narró para que lo escribiera. Marcos capítulo 7, hermanos. Ahora, dice que Pedro estaba orando, hermanos, tuvo una visión, bajó una tela, y en esa tela había animales de todo tipo, hermanos, y él tenía que comer de eso. Ahora, aquí el Señor Jesús está enseñando algo muy interesante que también es para nosotros, mis amados.
Marcos, capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tienen? Nada, dice Jesús, hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que ¿qué? Contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice ahí? Oigan, pongan atención. Ahora, dice aquí, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Marcos 7, versículo 18. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, ¿qué dice ahí? Ahora, sabemos que ahora, hermanos, la alimentación es muy diferente al tiempo de ahí, pero aún vean lo que dice aquí, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, y vean, esta nota muy probablemente era de Pedro, hermanos. Esto decía, haciendo ¿qué? Limpios todos los alimentos. No puedo decir, hijo, es que eso no lo puedo comer. No, hermanos, el Señor ya hizo limpios todos los alimentos. Que de cierta manera hay mucha contaminación en muchos alimentos, y yo sé que por cuidado, por salud, y eso es bueno que lo hagamos, hermanos. Mas nuevamente, no debemos a poner cargas en otros que ni aún nosotros podemos llevar, porque la Biblia dice que Él hizo limpios ¿qué? Todos los alimentos. No puedo decir, oye, aún como dice Pablo, eso que estás comiendo es pecado. No es pecado, hermanos. No es pecado comer porque el Señor hizo limpios todos los alimentos. Tengamos cuidado de irnos a un legalismo como Pedro, lo veremos. Es que eso que estás haciendo, no, hermanos. Él necesita conocer a Cristo, que coma bien o mal. A final de cuentas, lo que me importa es su alma, hermanos. La salvación de su alma. Y dice aquí, mis amados, vean esto. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Dice el 20, pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué? Contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen, hermanos? Malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre, hermanos. Ahora, nuevamente, no es para justificar y decir, bueno, ahí dijo que yo podía comer de todo. Bueno, si estás enfermo de salud y estás cuidando o estás previendo no enfermarte, cuídate. No estoy diciendo eso. El problema, hermanos, es que podemos estar haciendo algo que el Señor no ha dicho. Y ahí tenemos que tener cuidado, hermanos. Ahora, regresen conmigo a Hechos capítulo 10. Y esto, mis amados, es para que nosotros tengamos cuidado de lo que en ocasiones podemos ver como pecaminoso, hermanos. La Biblia dice que todos los alimentos Él los ha hecho limpios. De hecho, dice Pablo a Timoteo que con acción de gracia los comamos, hermanos. De cierta manera, nuevamente, hay enfermedades, hay muchas cosas, hermanos, pero aún sabemos que todo esto será temporal. La realidad es que sí, y estamos llamados a cuidar el templo del Espíritu. Eso es cierto, hermanos. Ahora, mis amados, llama mi atención porque dice aquí, en el versículo 13, Hechos 10:13, dice lo siguiente: y le vino una voz, levántate, Pedro. ¿Qué dice ahí? Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué dijo Pedro, hermanos? No. Esa fue la respuesta de Pedro. Señor, no. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Vean lo que va a seguir. Porque ninguna cosa común o inmunda, ¿qué dice ahí? Ahora, esto es importante, hermanos. Estoy 100% convencido, hermanos, que Pedro reconoció que era Jesús el que le estaba diciendo esto. Esta es la voz de Jesús. Levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no. Pero Pedro quiere justificar lo que él dice a su respuesta. Señor, nunca he comido algo inmundo. Nunca he comido un pedazo de puerco. Nunca he comido eso. No puedo hacerlo, Señor. Ahora, volvió la segunda vez. A él la segunda vez. Lo que Dios limpió, este es Jesús, hermanos, hablando, no lo llames tú común. ¿Cuántas veces se hizo? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. ¿En dónde? En el cielo. Hermanos, estos animales nos representaban a nosotros los gentiles, hermanos. Y para un judío estar con un gentil, convivir con un gentil, comer con él a la mesa era algo que no se hacía, hermanos. Ahora dice Pablo, el apóstol Pablo, que ahora de ambos pueblos hizo uno y él derribó la pared intermedia. Hermanos, ya no hay separación. Aún puede haber alguien que Dios vaya a sacar de otras religiones, hermanos, que traiga
cosas extrañas en su cabeza, pero si el Evangelio lo trae, hermanos, lo tenemos que recibir. Aún, hermanos, podemos ver que la gente tiene necesidad de Cristo. Aún si alguien llega tomado, drogado, mal, hermanos, nuestro deseo es hablarle de Cristo, no hacer, como dice Santiago, hermanos, si llegara alguien rico, pásale, mira, César, párate, ahí se va a sentar él. No, hermanos, todos vengan. O sea, el Señor Jesús no hace, ahorita lo veremos, hermanos, Él no hace acepción de personas, pero Él está dándole un ejemplo. Ahora, la Biblia de las Américas dice, de ninguna manera, Señor, yo no puedo hacer eso. Hermanos, ¿cuántas ocasiones, ahora lo quiero aplicar a nosotros, el Señor nos ha dicho, Omar, Francisco, Lupita, Emma, hagan esto? Y uno dice, no, Señor, es que eso no puedo hacerlo. Si el Señor nos ha dado una indicación, hermanos, a través de su palabra, hermanos, es para hacerlo. Pero uno dice, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Ahora, mis amados, al Señor, hermanos, no le debemos decir que no. Probablemente lo hemos hecho en nuestra negligencia. Pedro lo hizo. No es para decir, bueno, si Pedro lo hizo, pues yo lo puedo hacer. Hermanos, eso es para que el Señor nos dice, si el Señor nos dice que hagamos algo, no le digamos, no, Señor, no puedo. Hermanos, en el momento que el Señor nos dice algo, lo tenemos que hacer. Porque si Él es nuestro Señor, hermanos, pues por eso que dice, ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. Así que, hermanos, nuevamente, las leyes del Antiguo Testamento, hermanos, no nos rigen a nosotros. Nuevamente, que si tú te abstienes de comer algo, está bien. Yo no te voy a decir, es que también es pecado. No, hermanos, si tú quieres comer lechuga y jitomate, está bien. Y si tú quieres comer carne de venado, está bien. Yo no tengo problema con eso. Hermanos, el problema es que queramos poner carga a otros que no es algo del Señor. Ahí sí debemos tener cuidado. Ahora, recuerden, estas leyes ceremoniales, hermanos, eran para guardar al mundo, al pueblo de Dios, del mundo que estaba en tinieblas, hermanos. Eso era para eso, para tener como algo, un cuidado especial de ellos. Ahora, mis amados, nosotros que estamos en el nuevo pacto, hermanos, podemos recordar que todas las cosas son hechas limpias. Nuevamente, ten cuidado porque aún puedes estar comiendo de más y matar tu cuerpo. Eso sí, debes tener cuidado. El problema es que nos vamos al extremo, hermanos. No como nada, ¿no? Y ahora como de todo, pues al cabo dice que todo lo hizo limpio. Hermanos, creo que los extremos son muy peligrosos. Es ahí donde hay un problema. Ahora, mis amados, todos nuestros sentidos, hermanos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, bueno, los que pues tienen un mejor olfato, hermanos, todo debería estar alerta a ver qué el Señor me quiere decir que haga, hermanos. Aún en eso, mis amados, deberíamos todos los días esperar instrucciones claras de Dios a través de su palabra. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que le sirva? Hermanos, estamos perdiendo tanto tiempo y la gente está muriendo sin Cristo. Ahora, mis amados, aunque Pedro se atreve a decirle al Señor que no, hermanos, el Señor va a hacer lo que va a hacer aún y a pesar de nosotros. Probablemente diga, no, Señor, yo no lo hago. Oye, ve a Pénjamo, ¿no? Por ejemplo, no, Señor, yo, que vaya él. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que el Señor quiere que hagamos una obra que ella tiene preparada. Ahora, mis amados, si estás en Cristo, puedes estar tranquilo de que todo ya fue cumplido. No necesitas guardarte de ciertas cosas ceremoniales, hermanos. 600 y tantas leyes hay en el Antiguo Testamento. Nadie las puede guardar. El único que las guardó fue Cristo. Ni Nicodemo, ni Pablo, ni ellos, hermanos. Ellos fallaban y por eso se daban cuenta de su pecado. Ahora, en el nuevo pacto, hermanos, no se nos llama a someternos a ciertas tradiciones. Hermanos, hay raíces muy peligrosas y yo les advierto que tengan cuidado en internet, donde hay personas que se están metiendo en lugares de reunión, hermanos, para decirle a la gente, es que ahora tú tienes que circuncidar a todos los hombres, tienen que guardarse de comer ciertos alimentos, hermanos. Y hay un grupo de personas que usan mucho el Antiguo Testamento, y ahí debemos tener cuidado, hermanos, de no caer sabiendo que el Antiguo Testamento ya se cumplió en Cristo. Es importante, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, ya ha cumplido todo esto y podemos estar tranquilos en eso. Ahora, versículo 17. 3 veces se hizo esto, hermanos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que él había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que, hermanos, te buscan. Ahora, mis amados, una de las razones, hermanos, es que Pedro estaba perplejo, hermanos, preguntando qué debía hacer. Y aquí vemos, mis amados, vemos varias cosas, pero llama mi atención algo, hermanos. Los siervos y el soldado, hermanos, cuando Cornelio les dijo que hicieran algo, ¿qué hicieron? Lo hicieron inmediatamente. Pedro estaba renegando: no, Señor, yo no lo voy a hacer. Ahora, hermanos, el problema de nosotros es que el Señor nos da instrucciones y en ocasiones somos así, pero, hermanos, aún los no creyentes creo que a veces son más obedientes que nosotros. Y mis amados, ellos obedecen a la primera. Un soldado, hermanos, si no obedecía lo mataban. Ahora, hermanos, nosotros somos, podríamos decirlo, siervos del Señor, esclavos de Cristo, hermanos, ¿y por qué no hacemos lo que Él nos dice? Aún en esto, mis amados, ellos fueron obedientes. Llama mi atención también que en el versículo 19 dice que el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, hermanos, mientras él estaba pensando qué tenía que hacer, hermanos, el Espíritu le mostró qué debía hacer. El Espíritu Santo, hermanos, esto lo hace alguien únicamente cuando está lleno del Espíritu. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerle? Señor, y el Espíritu Santo nos recuerda, hermanos. No sé si alguna vez te ha sucedido que estás pensando en algo y el Espíritu Santo trae algún versículo a tu mente. Oh, sí, Señor, gracias. Es el Espíritu Santo, no eres tú. No es que tú o yo seamos muy sabios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que debía guiarnos. Por eso dice Pablo que seamos guiados y que nos sometamos a Él, que Él nos gobierne, hermanos, no nuestra carne. Aún en esto, mis amados, el Espíritu va a confirmar, hermanos, cuando hay algo que es parte de la voluntad de Dios. Vean el versículo 20: levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ahí vemos, hermanos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, hermanos, trabajando de manera perfecta, hermanos. Ellos no se contradicen. Yo digo que no lo haga. No, hermanos, el Espíritu Santo aún nos va a confirmar cuando algo viene de parte de Dios. Oh, sí. ¿Y cómo lo haremos, hermanos? En las enseñanzas, leyendo la palabra día tras día, hermanos, orando, hermanos. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso dice la palabra que oremos sin cesar, en todo tiempo, hermanos. Aún en esto, el Espíritu Santo, mis amados, al confirmar esto, nosotros podemos estar tranquilos de que si algo tomamos una decisión y tal vez no vemos ahora el resultado, hermanos, pues si venía del Señor, pues el Señor nos va a ayudar a estar en paz con esa decisión que tomamos. Aún en esto, mis amados, Pedro es un hombre común como nosotros, no es alguien más importante, más superior, hermanos, es un hombre común. Y es alguien que aún le dijo al Señor: Señor, no puedo hacer eso. Ahora, mis amados, vean el versículo 21. Dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Hermanos, quiero que imaginemos esto. Hay una persecución, están persiguiendo y matando a los cristianos, y están en tu casa los de la Guardia Nacional o no sé quién. Bueno, están soldados ahí afuera, hermanos, personas que son romanos, hermanos, su manera de vestir es diferente. ¿Tú qué pasaría por tu cabeza? Vienen por mí, o sea, pero aún el Espíritu Santo, hermanos, recuerden que el Espíritu Santo nos va a ayudar en medio de situaciones que no sepamos qué decir. No tenemos que tener temor al hombre, hermanos, tenemos que tener temor y obedecer al Señor siempre si estamos en Cristo. Ahora, dice aquí el versículo 21, entonces Pedro, dice que él descendió, hermanos. Y luego dice el versículo 22, ellos dijeron, vean el versículo 22, hermanos. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, y vean lo que dicen de él, hermanos, nuevamente: varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. ¿Para qué? Oír tus palabras. Hermanos, la tierra está preparada. No seamos necios y digamos: bueno, Señor, tú ya me dijiste que vaya con cierta persona, no quiero ir mañana, hoy estoy muy cansado, llegué de trabajar y no. Hermanos, el Señor quiere que hagamos su obra, el Señor quiere que anunciemos el Evangelio cuando Él nos dice y a la manera que Él nos dice. Ahora, dice aquí el versículo 22, hermanos, que Él quería oír sus palabras. ¿Qué estaba pidiendo Cornelio, hermanos? Por la salvación de él y de su familia. Hermanos, ¿cuál es el problema? Nuestras peticiones muchas veces son incorrectas. ¿Por qué Dios no responde mi oración? No estás orando conforme a su voluntad. Y aún en eso, pues Dios quiere que corrijamos lo que oramos, mis amados.
Versículo 23. Dice lo siguiente. Entonces, esto llama mucho mi atención. Entonces, haciéndoles entrar, hermanos, esa no era su casa, quiero que imaginemos, esa no era la casa de Pedro, era la casa del otro Simón, que lo había hospedado ahí. Haciéndoles entrar, dice aquí, ¿qué hizo? Los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Hermanos, él sabe, hermanos, que estos son gentiles, son romanos, hermanos, necesitan hospedarse, ya es tarde, hermanos, y aún en esto, mis amados, el dar hospedaje, hermanos, era algo que empezaba el Señor a obrar en su corazón. Él estaba siendo hospedado con alguien no creyente, y esto llama mi atención. Nos cuesta trabajo, hermanos, eran personas que no conocían, que podían matarlo esa misma noche, hermanos. ¿Qué hizo él? Los hospedó. Ahora, mis amados, si nosotros entendemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos, no deberíamos temer a lo que estamos haciendo. Aún al Señor sí debemos temer, hermanos. Ahora, vean lo que dice más adelante. Ahorita llegaremos a otro versículo que quería mencionarles, pero con calma. Dice, al otro día, versículo 24, hermanos, entraron en Cesarea. Y Cornelio, ¿qué estaba pasando ahí, hermanos? Hermanos, cuando el Señor ha preparado la tierra, las personas están listas, hermanos. El Señor va a poner a las personas para que ellos esperen ese mensaje que tú les vas a dar. Tú no debes tener temor, y Señor, y si voy, ¿y qué tal si no hacen caso? Hermano, ayer me sucedió una situación en un mercado, un señor me hizo molestar, pero dije, ay Señor, perdóname, porque aún aunque uno está compartiendo, hermanos, el enemigo usará personas para distraernos, y aún en esto, hermanos, pues creo que la gente está, hermanos, está en tinieblas. ¿Y cuál es lo que yo puedo hacer? Hablarle de Cristo, sea que se arrepientan o no se arrepientan, hermanos. Esa es nuestra tarea. El problema, mis amados, es que cuando anunciamos el Evangelio, pues habrá situaciones de lucha, hermanos, en las cuales habrá una persona por allá muy lejos que tal vez escuche y cree, y habrá 10 personas que no crean. Y mi tarea debe ser recordar que el Señor ya tiene lista todo eso, hermanos. Ahora, mis amados, esto es importante. No somos mejores que estas personas. Yo no soy mejor que este hombre que ayer estaba gritando y distrayendo. No soy mejor que él, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que llega a haber un momento en el que hay una desesperación cuando compartimos y la gente no hace caso y le podemos volver a decir y nos hablan de otra cosa, hermanos. Pero aún en eso, debemos recordar que no somos mejores que ellos. Estábamos igual que ellos, hermanos, muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no había tenido comunión con personas así por mucho tiempo. Él decía, esto no es posible. Pero si el Espíritu Santo le estaba diciendo que hiciera algo, hermanos, él tenía que hacer lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo en ese momento. Señor, pues para el otro año ya va a ser Navidad y tengo que pasarla con mi familia. Y hermanos, si el Señor nos dice que hagamos algo, aún sea Navidad, o sea Año Nuevo, o sea mi cumpleaños, o lo que sea, lo tenemos que hacer en ese momento, hermanos. Si estamos en Cristo, claro. Si no estamos en Cristo, pues uno no va a obedecer. Ahora, mis amados, tenemos también que tener en cuenta que no somos superiores a nadie, hermanos. Y Dios, hermanos, va a llamar a personas, escuchen esto, que tú y yo no imaginamos. Va a llamar a personas que dicen, bueno, ¿cómo esa persona llegó a...? Bueno, igual que tú y yo, porque tú y yo estamos perdidos. No estábamos mejor que ellos. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros sí hacemos acepción de personas. Dios no hace acepción. Ahorita lo veremos más adelante. Hermanos, no merecíamos la salvación. ¿Saben qué merecíamos los que estamos en este lugar? Ir al infierno todos. Eternamente ir al infierno y morir ahí bajo la ira de Dios. Eternamente, hermanos, estar ahí atormentados, castigados, con sed, con hambre, con dolor, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia, hermanos. Así que quiero que cuando compartamos a alguien, recordemos que no somos mejores que ellos. Sea alguien que vive en la calle, sea alguien que trabaja en la basura, sea alguien... Hermanos, estábamos perdidos, sin esperanza. Merecíamos ir al infierno. Ahora vean el versículo 24. Dice que ellos entraron, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, el Señor los tiene preparados. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya está, hermanos, la obra de salvación está terminada. Estamos aún resucitados, glorificados, sentados con Cristo en los lugares celestiales. El problema es que no lo vemos, hermanos.
¿Y cuál es el problema? Que decimos, bueno, yo creo ya he predicado, le prediqué el evangelio a estos 5 y no me creyeron. Ya no lo voy a hacer, hermanos. Sigámoslo haciendo. Aún, mis amados, si hemos perdido tiempo en pasar tiempo con las personas, no hablando de Cristo, no dándoles el evangelio, hermanos, pues creo que es tiempo de aprovechar el tiempo de aquí para adelante. No esperar a que llegue enero, hermanos. Ahora, dice aquí, mis amados, que había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, a Cornelio le preocupaba la salvación de su familia y de sus conocidos, hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿te preocupa la salvación de tu familia o de tus amigos? ¿O te preocupa, no sé, que te presten dinero, que te ayuden cuando estás en problemas? ¿Realmente ves a las personas con la necesidad de Cristo? ¿O los ves como alguien que puedes obtener un beneficio? Eso es un problema, hermanos, que yo puedo ver y decir, ¿por qué estoy buscando a alguien? ¿Realmente me importa, me interesa su alma, me preocupa que él sea salvo? ¿Realmente nos interesan las personas, hermanos? Deberíamos autoexaminar. ¿O qué beneficio tengo? Es que tengo un conocido en la secretaría de las placas y por ahí me ayudan con mi... O sea, la realidad es que muchas veces no vemos a las personas con el propósito de que sean como Cristo, hermanos, de que conozcan a Cristo. Y es para autoexaminarnos. Versículo 24, hermanos, dice entonces que tenía ahí reunidos a todos. Cuando Pedro entró, 25, salió Cornelio, ¿y qué hizo, hermanos? A recibirle. Y postrándose a sus pies, ¿qué hizo, hermanos? Le adoró. Esto llama mi atención, hermanos, porque aún vamos a ver que en su emoción, hermanos, él estaba ansioso y deseoso de que le hablara cómo ser salvo. Hermanos, él en su ignorancia fue y se inclinó a él, hermanos. Y no es un versículo para usar y decirle a los que no creen, a los católicos, oye, mira, ve lo que pasó con Pedro. Pero es algo que probablemente no han leído, hermanos, pero es clara la Biblia. Vean lo que dice aquí el versículo 26. Mas Pedro, ¿qué hizo? Le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también, ¿qué soy? No soy mejor que tú. Hermanos, no estamos llamados a recibir adoración. Muchos lugares sí adoran al que va aún a predicar, y aún cuando íbamos a Cristo la Roca que aplaudían, a mí me daba como pena, hermanos, pero aún en eso debemos tener cuidado, hermanos, porque la gente puede hacer algo en su ignorancia, hermanos, y nosotros enaltecernos un poco. Hermanos, somos hombres igual que ellos, hombres y mujeres, pues, en el caso de ustedes, hermanos. Y llama mi atención también, mis amados, porque vemos que los apóstoles, hermanos, no reciben adoración, o los santos, hermanos, sabiendo que ya somos santos, ¿verdad?, por Cristo. Y aún hermanos, aún los pastores seguimos siendo ovejas. No somos, yo soy más importante. Que de cierta manera, platicaba algo con Emma, vamos a dar cuentas de lo que enseñamos, lo que no enseñamos, lo que dijimos. Sí, mis amados, pero el suelo está igual de parejo para todos. No hay un escalón más alto para un pastor que para los demás, hermanos. Ahí tenemos que tener cuidado, o bueno, yo tengo que tener cuidado con mi orgullo, hermanos, o guardar mi corazón. Ahora dice el versículo 27, entonces, después que Pedro levanta a Cornelio, y hablando con él, entró y halló, ¿a cuántos, hermanos? Muchos que se habían reunido, una gran cantidad de personas, ¿se imaginan? Yo creo que había soldados, había más personas, hermanos, tanto temor como incertidumbre de qué iba a pasar. Pero dice aquí, y les dijo, esto llama mi atención, hermanos, porque la manera de Pedro de acercarse a ellos no es muy apropiada. Vean lo que dice el versículo 28. Vosotros sabéis, ¿qué, hermanos? Abominable, versículo 28. Esta palabra abominable tiene que ver con algo ilegal, ilícito, algo criminal. Es algo terrible estar yo con ustedes aquí. Es algo abominable, dice Pedro. Hermanos, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿qué? Común o inmundo. Hermanos, había un alto concepto de Pedro sobre los gentiles, hermanos. Ahora, ¿cuándo tú y yo hacemos esto? Cuando vemos a las personas como más inferiores a nosotros, hermanos. Cuando vemos y decimos, bueno, ni sabe, mira, va llegando, tiene poquito tiempo. Hermanos, creo que hay un problema en nuestro corazón de altivez. Aún dice Proverbios que Dios odia. Hay 7 cosas que el Señor odia: ojos altivos, la lengua mentirosa. Y aún en eso, hermanos, tenemos que tener cuidado con no hacer lo que el Señor no hace, hermanos. De decir, bueno, con ellos no me junto, con los de allá atrás, con eso sí me junto, con los de adelante no.
hermanos, tenemos que tener cuidado de no poner a unos por encima de otros, hermanos. Pedro lo estaba haciendo y él estaba diciendo lo que había en su corazón, hermanos. Dice, por lo cual, versículo 29, al ser llamado, ¿qué dice ahí? Vine sin replicar. Ahora, él fue sin replicar, pues cuando el Señor le dijo, pero 3 veces, hermanos, el Señor le dijo, mate y come, y dice, no, Señor, no puedo hacer más. Aún, hermanos, en ocasiones el Señor nos va a dar varias oportunidades para hacer su voluntad. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que si tú y yo van 2 o 3 o 4 situaciones en las cuales el Señor ya te ha dicho, probablemente lo haga con alguien más. Hermanos, tú y yo no somos indispensables. El Señor nos va a usar para llevar el mensaje, pero si tú y yo no lo hacemos, hermanos, Él va a usar a alguien más. Tal vez tú digas, bueno, ahora ya que me pensione, o ahora ya que deje de trabajar, ahora sí voy a servir al Señor. Hermanos, ¿qué pasaría como con el hombre necio que le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Hermanos, podríamos morir hoy. Y uno decir, bueno, mañana ahora sí hago lo que tú me dijiste, Señor. Hermanos, el Señor quiere que lo hagamos hoy. Ahora, aunque Él dice en el versículo 29, vine sin replicar, hermanos, vean la pregunta que hace. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Yo me imagino a Pedro como de una manera así como fuerte, hermanos, hablando un poco altivo. ¿Cuál fue la razón que me hicieron venir? Ahora, mis amados, el que Pedro haya sido obediente, hermanos, aún dice la palabra que si somos infieles, Él permanece fiel. Mas sin embargo, hermanos, creo que el Señor quiere que seamos obedientes, porque ahora, hermanos, por el Espíritu Santo podemos hacer su obra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que guardemos sus mandamientos, que amemos, que perdonamos, que sirvamos, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Ahora, llama mi atención lo que sigue a continuación, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Vean este otro punto, hermanos, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿cómo? Con un gran hambre, como Pedro probablemente. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, 3 de la tarde, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Hermanos, es una bendición para Cornelio que el Señor le haya llamado, haya preparado todo, hermanos, para que él ahora escuche este mensaje. Ahora pues todos nosotros, vean lo que dice aquí, hermanos. Todos nosotros estamos aquí, ¿cómo dice ahí, hermanos? En la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Hermanos, escuchaba al pastor Sugel y él dice que en una ocasión llegó a una iglesia y él, cuando iba a pasar, hermanos, se pusieron todos de pie y dijeron esto. Estábamos aquí, hermanos. Esto me pone hasta a pensar. Todos nosotros estamos aquí en la presencia ¿de quién? De Dios, hermanos, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, deberíamos estar convencidos de aun que cuando Dios está hablando a través de hombres comunes, hermanos, estamos en la misma presencia de Dios. El problema es que en nuestro corazón, hermanos, podemos estar divagando en diferentes lados, hermanos, pero es el Señor hablando a su pueblo. Ellos estaban ahí, hermanos, expectantes, saber todo lo que Dios quería decirles, hermanos. Ellos no dijeron, bueno, eso no nos gusta, ¿no? Que hay un infierno, eso no me gusta saber. Que el Señor va a juzgar, ahorita lo veremos más adelante. No, hermanos, todo lo que Dios te ha mandado que nos digas, dínoslo. Hermanos, esa debería ser nuestra actitud, aun cuando abrimos la Biblia, aun cuando llegamos al lugar de reunión, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro corazón, que es engañoso y perverso, hermanos, nos hace creer y decir, bueno, eso no es para mí, eso es para mi esposa, eso es para mi mamá, y no está aquí, fíjate, y hoy no vino. Hermanos, el problema es que lo que Dios habla es para nosotros, para edificarnos a nosotros, para corregirnos, instruirnos, redarguirnos, hermanos, humillarnos y decir, Señor, la verdad yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas, para que hables a mi vida. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros en ocasiones escuchamos la palabra de Dios, pero muy a la ligera. No estamos aquí, hermanos, con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que al corazón así no lo desprecia el Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es la intención de nuestro corazón al estar aquí?
Dice el versículo 34, entonces Pedro, y aquí llama mi atención, hermanos, entonces Pedro, abriendo la boca, hermanos, dijo, y esto llama mi atención, mis amados, porque ellos estaban ahí, hermanos, para escuchar la voz de Dios. Ellos sabían que estaban en la misma presencia de Dios. Niños, no podemos escondernos de nuestros papás, pero de la presencia de Dios, ni aunque te metas a un baño y te escondas, vas a poder esconderte. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros olvidamos eso. Tenemos más temor a las personas que al Señor. Infundimos más temor a las personas que de alguien que al Señor, hermanos. Así que si estamos aún en su trono, hermanos, delante de su trono, hermanos, deberíamos recordar que estamos aquí para adorarle. Ahora, dice que él abrió su boca, hermanos, y llama mi atención lo que dice aquí el versículo 34, hermanos. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué, hermanos? No hace acepción de personas. Yo había hecho acepción de personas, yo sí, Señor. O sea, Pedro está viendo que aún su pecado, hermanos, o en su negligencia o en su legalismo, hermanos, él había hecho acepción de personas. El Señor no las hace. Aún si en el camino encuentras a una prostituta o a un homosexual o a alguien que digas, no, es que con esa persona no puedo, esa persona sí, la verdad, no, el Señor no hace acepción de personas. Y aún nosotros, hermanos, podemos estar teniendo oportunidades de predicar el Evangelio a personas que están con la necesidad de escuchar, hermanos, y nosotros decimos, bueno, yo mejor me voy por acá porque esa persona huele no muy agradable, hermanos. El Señor no hace acepción de personas. Él quiere que nosotros no hagamos acepción de personas. Dice el 35, sino que en toda nación, ¿qué dice ahí? Se agrada del que teme y hace, ¿qué? Justicia. Ahora sabemos que todo esto es por Cristo, hermanos. No era por Cornelio, no era porque era alguien que daba limosnas, hermanos, pero era alguien que adoraba a Dios, conocía a Dios, pero le faltaba lo más importante, que era Cristo, hermanos. Eso es lo que le falta a la gente. Puede haber personas en tu familia, a tu alrededor, amistades, hermanos, que hagan todo bien, que sean generosos. Eso es muy bueno, hermanos. Pero si no tienen a Cristo, de nada servirá todo lo que hacen. De nada servirá. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedro, hermanos? Pedro va a exaltar a Cristo. Vean lo que dice aquí, a partir del versículo 36, desde ahí está exaltándolo. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio, ¿de qué? De la paz. Hermanos, esa paz es la que ahora tenemos con Dios a través de Cristo, y esa paz es la que debemos comunicar a la gente. Hermanos, ¿qué sucede con la gente que no puede estar en paz? Es porque no tiene paz con Dios. Ahora, dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y luego dice algo, hermanos, este es Señor ¿de quién? De todos. Él era un importante, hermanos. Él podía matar a Pedro si él quería, pero él le dice, bueno, pero hay alguien más importante que es Cristo. Hermanos, no deberíamos tener temor, aún fuéramos delante del presidente, de decirle, hay alguien más importante que todos ustedes, es Cristo. A él van a dar cuentas. Ahora, mis amados, dice aquí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ellos sabían, hermanos, cómo Juan el Bautista venía anunciando al Cordero de Dios que quitaba el pecado, como ahorita cantábamos. Ahora, ¿cuál es el problema del pueblo de Israel, hermanos? Que el pueblo asentado en tinieblas, dice la palabra, vio gran luz, pero no les resplandeció, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Que podemos saber mucha teología, hermanos, podemos tener muy poca práctica, y de nada sirve la mucha teología que tengamos, hermanos. De nada sirven los muchos libros, lo mucho que lea, lo mucho que ore, lo mucho que cante, si no estoy siendo obediente a Cristo, hermanos, de nada sirve. Ahora, ellos sabían, hermanos, lo que había predicado Juan, versículo 38. Y aquí está el evangelio en partes, hermanos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús, escuchen esto, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía el Señor Jesús, hermanos? Resucitar muertos, sanar enfermos, liberar endemoniados. Hermanos, la gente está oprimida por el diablo actualmente y no nos damos cuenta. Ellos están cegados, dice Pablo a los Corintios, hermanos, y ellos no pueden ver el evangelio.
Ahora, mis amados, ¿qué es lo que va a despertarlos? ¿Qué es lo que va a darles vida, hermanos? El Evangelio. Probablemente tú ves a la gente y dices, bueno, ese vecino es un chismoso, ese vecino es un mentiroso, con él ni me junto, hermanos. Es que no tienen a Cristo. Es por eso que son así. ¿Cómo éramos tú y yo antes de Cristo? Igual o peor que ellos, hermanos. En adulterio, fornicación, chismes, mentiras, borracheras, orgías, cosas semejantes, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que podemos pensar y decir, bueno, es que ellos están en tinieblas y con ellos no me junto, hermanos. La tierra está lista y preparada para llevarles el mensaje. Tal vez tienes que ganarte a esa persona, y llévale algo de comer, búscalo. Aún en eso, hermanos, la gente tiene necesidad de conocer a Cristo. Pero ¿cómo van a conocer? Dice Pablo en Romanos, si no hay quien les predique. Hermanos, y la iglesia no es venir, sentarnos el domingo, hermanos, y nos vemos el otro domingo. Eso no es la iglesia, hermanos. O sea, la iglesia tiene que salir de esta puerta, hermanos. Para los que van a Pénjamo, los que van a Ciudad del Sol, los que van a diferentes lugares para ir a hablar de Cristo, hermanos, y decir, el Señor está obrando. No, yo no sabía, pero el Señor sigue obrando. Hermanos, aunque Cornelio, hermanos, había sido alguien, recuerden cómo decía al principio de él, era alguien piadoso, versículo 2, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía limosnas, oraba a Dios, hermanos. Él seguía camino al infierno. ¿Por qué? No había alguien que le llevara el mensaje del Evangelio a él, hermanos. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque podemos perder mucho tiempo, hermanos, y yo creo que es necesario pasar tiempo con el Señor, hermanos, pasar tiempo con la familia, hermanos. Creo que todo esto es necesario, hermanos, pero aún yo agradezco a Dios porque yo puedo decir, mi esposa de repente me anima, yo no tengo ganas de ir a predicar, hermano, no tengo ganas, yo prefiero quedarme en mi casa, no vamos a ir a predicar, no, mañana. Hermanos, el Señor quiere que no estemos cómodos en nuestra casa. Aún en eso, mis amados, la gente está oprimida por el diablo, hermanos, en tinieblas, orgías, borracheras, y aún en esto, hermanos, lo que va a liberar no es, vamos a hacer liberaciones como se hacen, hermanos, sino vamos a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que va a liberar a las personas oprimidas por el diablo? El Evangelio. Es que yo estoy con problemas de drogas, depresión, ansiedad. Todo eso, hermanos, es el diablo, hermanos, usando cierta situación, aún medicamentos, hermanos. Hay gente oprimida y usa medicamentos, está bien, hermanos, pero lo único que puede darle libertad a esas personas es Cristo, hermanos. Orar por ellas, preocuparnos por ellas, hermanos. Hablarles de lo que Cristo hizo, eso es suficiente, mis amados. Ahora, dice aquí, versículo 39, y nosotros somos testigos. Escuchen este pasaje, mis amados. De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Está predicando el Evangelio, hermanos. Él vino, fue ungido con el Espíritu Santo, fue muerto, y luego dice aquí, mis amados, no a todo el... 40, ese es el Evangelio, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había, ¿qué? Ordenado. ¿Cómo dice tu versión? Escogido de antemano. Hermanos, ¿cómo sé a quién Dios escogió? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo tengo que anunciarles, hermanos. Y aquí está, ¿qué es lo que Pedro predica, hermanos? El Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección. Tal vez tú no sabes muchas cosas, pero tu tarea es salir y decirle a las personas, oye, si sabías que vas a morir y vas a dar cuentas, y si no te arrepientes vas a ir al infierno, ¿qué tienes que hacer? Y ir a hacer el Evangelio. Jesús vino a la tierra, nació, vivió, murió, fue sepultado. ¿Qué pasó el tercer día? Resucitó. ¿Y por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Hermanos, eso es suficiente. Tal vez no sepas decir muchas cosas, no sepas hablar nada más, hermanos, pero Pedro está predicando el Evangelio únicamente. El problema es que nosotros nos metemos en tantas cosas, hermanos. Es que hay que hablar de esto, hay que hablar de la reforma, de las 5 solas. Hermanos, hay que predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea únicamente. Nada más. Yo no veo a Pedro diciendo, a ver, aquí, miren, les voy a hablar de cosas que el Señor no quiere mostrar, hermanos. Lo que el Señor va a obrar es con el Evangelio, nada más. Ahora, 41, no a quién, a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Hermanos, los que ya están preparados, hermanos, parte de ellos, Dios va a poner a nosotros para que nosotros les prediquemos el Evangelio.
a nosotros, dice Pedro, él sabía que Dios lo había escogido, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Él había sido un testigo de la resurrección. Esa es una señal de un apóstol, hermanos, alguien que vio al Señor Jesús resucitado. 42, y nos mandó, vean la orden, hermanos, ¿cuál es? ¿Qué me manda el Señor a hacer a mí hoy? No, es que yo no oré 3 días y no leí la Biblia 2 días. Bueno, ¿qué te manda el Señor? Arrepiéntete, ven a mí. Y nos mandó que predicásemos ¿a quién? Al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez ¿de qué? Él es el juez, hermanos. ¿Qué tenemos entonces que anunciar nosotros? Que Él es el juez, mis amados, de vivos y muertos. Hermanos, esa es nuestra tarea. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? El pecado nos hace no escuchar la voz del Señor, no ver hacia dónde quiere el Señor dirigirme, mis amados. Y si realmente estoy convencido de lo que Cristo hizo por mí, hermanos, lo voy a querer dar a otros. No me lo voy a querer guardar, hermanos. Es como cuando haces mucho de comer y dices, híjole, tengo que compartir. Bueno, hermanos, tenemos algo mejor que comida. Está bien que lleves comida a alguien, pero si no le das a Cristo, se va a ir lleno al infierno. De nada sirve, hermanos. Puedes aún recibir a alguien en tu casa, y si no le das a Cristo, de nada sirve. Aún si llega alguien con un paquete, unos libros, lo que sea, hermanos, el propósito es que Dios te llevó a esa persona a tu casa, tal vez tú no sales, para hablarle de Cristo, para regalarle una Biblia, no lo sé, hermanos, pero el Señor quiere que hagamos su obra. Ahora, llama mi atención también, mis amados, porque Pedro está exaltando la obra de Dios, el Evangelio, hermanos. Él está anunciando el Evangelio, ¿a quiénes? A los que Dios ha ordenado de antemano. Ya están listos, hermanos. No hay otro salvador, hermanos. Es algo que yo debo dejarle claro a las personas, a pesar de que ellos crean otras cosas. Bueno, yo le voy a decir, no, nada más hay un camino, una verdad y una vida, no hay más. Si tú quieres creer en algo más está bien, pero no hay otro camino. Vas a abrir los ojos en el infierno, hermanos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hablamos de tantas cosas, pero no de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice aquí, mis amados, y llama mi atención porque dice que Él va a ser el juez de ¿quién? Vivos y muertos. Bueno, vas a morir, Él va a ser tu juez, Cristo. Si estás vivo, Él va a ser tu juez. La pregunta que yo les hago es si Cristo es tu juez o Él es tu abogado. ¿Él va a ser tu juez o tu abogado? Solo hay dos. Si estás sin Cristo, va a ser tu juez y te va a mandar al infierno. Si estás en Cristo, Él va a ser tu abogado y te va a defender. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros damos tantas vueltas a tantas cosas, pero ven lo que dice el versículo 43. Hablando de Cristo, Pedro sabía que Cornelio había leído el Antiguo Testamento, hermanos. De este dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en Él, ¿qué? Ok, tú crees en Cristo, todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué? Perdón de pecados, ¿cómo? Nada más. O es que necesita, yo no traía corbata y le digo, me la pongo, de repente casi no traigo corbata. Y aún en eso, hermanos, es que tienen que traer corbata todos para que... No, hermanos, no es así. No, hermanos, a veces empezamos a poner reglas a las personas. Es que no te tienes que peinar así, no puedes venir vestido así. Hermanos, esas son tonterías, hermanos. Eso no salva a la gente. Díganme, ¿qué manera de vestir, qué manera de externa, hermanos, Dios ve en nosotros? Ninguna. Puedes venir tú piadosamente vestido, hermanos, y dentro de tu corazón estar odiando, amargura, enojo, chisme, planeando algo terrible en tu corazón, hermanos. Y a veces olvidamos, hermanos, que toda la palabra, hermanos, dice que todo el que en Él crea va a recibir perdón de ¿qué? Pecados. Nada más. No es poner reglas a las personas. Ninguna, hermanos. ¿O qué regla nos pusieron? Ahora, quiero hacer un énfasis. Puede ser que alguien nos haya dicho, es que, mira, si tú no vienes a la iglesia con pantalón, no te van a recibir. No, la Biblia no dice. El problema es que tal vez yo fui mal enseñado y yo estoy mal enseñando a otros. Es que si tú no llegas a la iglesia con una Biblia y grande abajo de tu mano, no te van a dejar. Debes de traerla de menos en tu mano. Hermanos, no es así. Es que si no lees la Biblia en tu casa, te vas a ir al infierno. Se va a ir al infierno, lea la Biblia o no lea la Biblia. Si no cree en Cristo, de nada sirve. Eso es importante, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que probablemente hemos sido mal enseñados, pero aquí vemos qué hace Pedro. Pedro les dice, bueno, yo no puedo ni estar con ustedes, pero yo vengo a decirles que Jesús va a juzgar vivos y muertos.
Y él vino hace 2000 años, por obra del Espíritu Santo. Dios lo envió, nació, vivió, lo colgaron en un madero, aún poder usar con un testigo de Jehová. Es que él fue colgado en un madero, sí, la Biblia sí dice. Y eso tiene que ver con un árbol donde no debía ser alguien dejado colgado, hermanos. Él fue colgado. ¿Sí sabías que él recibió el infierno en tu lugar, hermanos? No es para que tú creas lo que ellos te dicen, si tú ya tienes a Cristo, más para que tú los ganes para el Señor. Hermanos, aún en esto, ¿qué es lo que tiene que hacer ese testigo de Jehová, ese mormón, ese de la luz del mundo? Pedirle perdón a Dios, saber que toda la Escritura habla de Cristo y que todo el que en Él creyere va a recibir perdón de pecados. ¿Cómo? En su nombre. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios si cree en Cristo. Hermanos, eso es suficiente. Nos metemos en tantas cosas, la manera de vestir, la manera aún de hablar. Hermanos, la gente por naturaleza dice malas palabras. Y si tú quieres cambiar las malas palabras en alguien para que sea cristiano, eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, punto final. No hay otra cosa. ¿Qué estamos predicando a las personas? Tienes que dejar de... oye, César, es que tienes que dejar de tomar para que creas en Cristo. No, así borracho, no que él está pequeñito, pero así como estás, ven y siéntate aquí con nosotros. No me interesa que estés tomado. Pero es que traigo mi botella, no pasa nada. Dámela y aquí ahorita te la doy al final que salgas. No pasa nada. Puede aún estar hasta aquí queriendo tomar, hermanos. El Evangelio va a obrar en las personas que están preparadas de antemano. Puede ser alguien que esté en las drogas, que llegue con una pistola, no sé, hermanos, pero el Señor va a obrar a su tiempo. Debemos confiar en el Evangelio. Versículo 44, y aquí terminamos, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, hermanos, él continuaba hablando. El Espíritu Santo cayó sobre ¿quién, hermanos? Todos los que estaban ahí, hermanos. Cayó el Espíritu Santo. Y no tenemos que tener cuidado en esto, porque no es como que los va a hacer tirarse al suelo y más cosas. Cayó sobre ellos, hermanos. La tierra estaba preparada, hermanos. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Y qué mandó hacer Pedro, hermanos? Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mis amados, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás convencido, mis amados, de que todo aquel que cree en el nombre de Jesús, en Cristo, va a recibir perdón de pecados? La palabra lo dice, hermanos. ¿Crees en Cristo, César? No, todavía no. Pues arrepiéntete y cree. Vas a morir. Pero es que todavía no creo en Él. Bueno, hay que hablarle más de Cristo para que Él pueda conocer a Cristo y decir, sí es cierto, yo no sabía que Él murió en la cruz. Mis amados, la fe únicamente en Cristo es suficiente para que la gente sea salva. El ladrón en la cruz, hermanos. Hay un solo evangelio, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos. Yo tengo que confiar en que el Espíritu Santo, hermanos, va a obrar en los corazones. Aún aunque estén sucios, perdidos, hermanos, aún ahorita mismo puede haber alguien en un bar, en un prostíbulo, en diferentes lugares, hermanos. Pero si Dios ha determinado salvarlos, los va a sacar de ese lugar. No dudes en que el Señor va a obrar, aunque la gente sean familia tuya, conocidos en las drogas, el Señor va a obrar. Si el Señor lo ha determinado, Él va a sacarlo. Probablemente Él va a humillar a alguien para que sea salvo y que tú vayas y le prediques el Evangelio a una cárcel, a un hospital, no sé, hermanos, pero Él quiere que tú hagas su voluntad. Así que, hermanos, ahora estos hermanos eran salvos, hermanos, por el pacto de Cristo. Ahora, mis amados, esto es importante. Nadie es salvo por su moralidad. Nadie. Tú puedes conocer a alguien, es más, puedo yo ser alguien moralmente bueno, pero no soy salvo por ser moralmente bueno, hermanos. Solamente por Cristo soy salvo. Ahora, soy llamado a vivir moralmente íntegro, pero mi moralidad no me va a salvar. Que estemos claros en eso, hermanos. Ahora, la pregunta, ¿realmente me he arrepentido, he creído, me duele el pecado? Hermanos, la salvación no es por obras, no es por venir el domingo aquí, es por lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y aún en eso, mis amados, debemos
a predicarnos el Evangelio todos los días. Probablemente no he creído. Bueno, Señor, perdóname y ayúdame a recordar lo que Cristo hizo por mí, que lo que hoy haga no es por mí, sino por lo que Él hizo hace 2000 años. Hermanos, deberíamos día tras día recordarnos el Evangelio. Ahora, mis amados, Dios tiene preparado esa tierra de los que Él escogió, hermanos, para que tú y yo les prediquemos. Nada más. Eso tenemos que hacer. Ahora, mis amados, todos los que vayamos a ser salvos, vamos a ser salvos por gracia. Nadie va a ser salvo por sus obras, hermanos. Y el problema de esto, hermanos, es que aún podemos pensar que podemos añadir algo a la cruz, hermanos, pero no es así. El nombre que ponía, hermanos, a esta enseñanza ¿es Jesucristo tu Señor o es tu juez? ¿Qué contestas a esto? ¿Es Jesucristo tu Señor o es tu juez? Hermanos, Dios sigue trabajando. Él no descansa. Y Él quiere, hermanos, que mientras tengamos salud, un poco de dinero o mucho dinero, o mucha salud o poca salud, hermanos, mientras estemos con vida y respirando, hermanos, es para que demos gloria a Él, a su nombre. Nada más. Pónganse de pie, mis amados, vamos a orar.